El domingo 26 de junio celebramos el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas. ¿Cuáles son nuestros desafíos como Comité de Adicciones del Colegio de Enfermeras de Costa Rica? Número 1, informar. Como bien lo dice el lema de la ONU, hablar de drogas es salvar vidas. Y el otro lema es mejor conocimiento para un mejor cuidado. La segunda estrategia es la capacitación, que quiero informarles que hemos capacitado ya 180 compañeros de enfermería con respecto a las adicciones. Y también una tercera estrategia es construir por medio de los valores de la colaboración, lo cooperativo, la empatía y desde una visión global y humanizada para poder tener una respuesta colectiva a un problema colectivo. La salud es cosa de todos. Este 26 de junio, ponte un lazo rojo y di sí a la vida y no a las drogas. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Hablemos de Enfermería. Hoy nuestra edición la dedicamos a un espacio de reflexión sobre el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, fecha que históricamente desde 1987 fue impulsada por la Organización de las Naciones Unidas y es conmemorada cada 26 de junio. La relevancia que nos lleva a concientizar sobre este día se centraliza no solo en el objetivo de reforzar la acción y la cooperación por una sociedad libre de drogas, sino también para llevar un mensaje colectivo por medio de comunidades y organizaciones a toda la población mundial sobre el importante problema que representan las drogas ilícitas en la sociedad. Recordemos que según el Informe Mundial de Drogas, solo en 2021 alrededor de 275 millones de personas consumieron sustancias psicoactivas en todo el mundo y más de 36 millones sufrieron trastornos por su consumo. Sin embargo, lo más preocupante es que con ello también ha incidido un grave aumento de casos de violencia, problemas de salud, maltratos, accidentes de tránsito, entre muchos otros más. Es por eso que en esta tarde, en colaboración con el Comité de Adicciones del Colegio de Enfermeras de Costa Rica, hemos visitado las instalaciones del Hospital San Juan de Dios para conocer las opiniones de los expertos en la materia sobre el impacto que tiene la atención a usuarios consumidores de sustancias psicoactivas en los servicios de neurocirugía y en la unidad de ortopedia hombre e infectados, donde a raíz de esto muchos usuarios son internados hasta por estancias de 2 a 3 meses en consecuencia de los cuadros de adicción que muchos presentan. Pero ¿cuánto impacta esta problemática a instituciones como la Caja Costarricense de Seguro Social en temas sociales, económicos, de atención e intervención? Pues averigüemos estos y más detalles a continuación en la primera parte de nuestro programa en una entrevista preparada con los doctores Gretel Cubillo Urbina, quien es jefe de la unidad de ortopedia hombres e infectados del Hospital San Juan de Dios, y seguidamente con el doctor Randall Vindas Cascante, jefe de la unidad de neurocirugía y unidad de cuidado intensivo neuroquirúrgico de este mismo hospital.
el rol de enfermería en el servicio en el cual estoy en este momento como jefe de unidad, es ortopedia a hombres infectados. Nuestra función es brindar la atención, ¿verdad? Y cada uno de los cuidados de enfermería que requiere según las necesidades de cada uno de estos usuarios. Digamos, tenemos múltiples diagnósticos de ingreso. El de nosotros son de ortopedia, fracturas, e infectados son pacientes que tienen alguna que otra complicación con respecto a alguna de los antecedentes que tenían los usuarios. La mayoría de estos usuarios son accidentes de tránsito, politraumatizados, fracturas de cadera, fracturas de tibia, fracturas de fémur, que en relación con este accidente que tuvieron en determinado momento por el cual ingresaron, tienen múltiples secuelas, no solamente de salud, que fue por eso lo que ingresó, sino también otras adyacentes, que es la parte emocional, la parte económica, ¿verdad? La parte familiar, todo el entorno que tenía estos usuarios fuera de la estancia hospitalaria, que también nosotros tenemos que tratar de abarcar para darle una adecuada atención. Se le brindan los cuidados de enfermería que con respecto al diagnóstico requieren cada uno de ellos según sus necesidades, y también hacemos múltiples coordinaciones lineales con otros entes que también nos ayudan y nos dan esa colaboración. Entre ellos, digamos, cuando son accidentes de tránsito, pacientes que o fueron colisionados por personas que tenían algún tipo de consumo de sustancias, o ellas mismas que iban bajo efectos de alguna de estas adicciones, tenemos que darle un cuidado más holístico, porque requieren la parte emocional, un factor predisponente que también ayuda en lo que es su recuperación. Entonces hacemos coordinaciones ya sea con salud mental, posterior a un tratamiento farmacológico indicado, ¿verdad?, por el médico tratante o según las coordinaciones que lo requieran. Y salud mental nos ayuda a coordinar tanto la atención que requiere el usuario por el proceso de hospitalización, como también para cuando tenga el momento de egreso, ¿verdad? También cómo manejarlo con lo que es la familia. También involucra la parte que es trabajo social, según los requerimientos y cuidados que vaya a tener las necesidades en el lugar para esa pronta recuperación, como también está lo que es alta hospitalaria, que se le da un seguimiento al usuario durante el internamiento para ver la valoración y los cuidados que requiere en el hogar, para brindarle y que esa familia sepa cómo es la atención que tiene que recibir, si tiene alguna duda, si hay que evacuar, ¿verdad?, todas aquellas lagunas que tienen con respecto a estos cuidados, ya sea desde el baño del usuario a la curación de una herida, ¿verdad? Porque todo esto lleva a un enfoque que si ese paciente no se recupera adecuadamente, son usuarios que prontamente vamos a tener en la unidad de que es ortopedia infectados. Entonces ahí es donde más secuelas se ven de los usuarios, una larga data de hospitalización y altos requerimientos de tratamientos, ya sea el manejo del dolor, pacientes que pasan completamente álgicos, que tienen mal manejo de esta analgesia, porque ya tiene una adicción agregada a la patología, a las fracturas, al diagnóstico por el cual ingresó. Entonces hay que darle un adecuado manejo con respecto a esto. Por eso se dice que hay que darle como una atención holística complementaria, no es solamente los cuidados por el diagnóstico de ingreso, sino a todas aquellas otras diagnósticos agregados que tal vez ya han sido tratados o que apenas van a realizar iniciación de tratamiento de aquellas adicciones por los cuales fue el resultado de este accidente de tránsito. Y a veces no solamente ellos son los perjudicados, sino toda aquella comunidad, aquella familia que está alrededor de ellos. También vemos que estos accidentes de tránsito
Hay estadísticas los cuales se refleja que de un 20 a un 69% de dicho accidente son personas que venían con algún tipo de sustancia, ¿verdad? Algún tipo en el cuerpo, los cuales ya son realizados por test a la hora del ingreso, que vienen en condiciones etílicas. Y no solamente tal vez aquella persona que tuvo el accidente de tránsito, sino también secuelas de, digamos, el otro vehículo en el que venía fue colisionado. Ellos tal vez ninguno, muchas veces lo que vemos son familias que vienen y que ellos sí simplemente iban para una ruta y son colisionados por aquella persona que tal vez tienen una lentitud de reacción, que es lo que provoca estas adicciones o este consumo de sustancias. Se da una larga data de hospitalización, lo cual también involucra lo que es la institución en sí, la Caja Costarricense de Seguro Social, porque son accidentes de tránsito que por el lugar del traumatismo son fracturas expuestas, los cuales van a hacer que cuando ingresen tengan requerimientos de antibióticos y larga data de hospitalización, lo cual genera un consumo bastante elevado de lo que es a la hora de la facturación, ¿verdad? Se ve que también al estar tanto tiempo hospitalizado, van ingresando los usuarios y se le va aumentando lo que son las coberturas antibióticas según las necesidades, según los cultivos, por el tipo de fracturas que tienen o las consecuencias que tienen. Por eso se ve reflejado que el paciente ingresó muchas veces, son dados de alta, ingresó bien, pero se ven secuelados, no solamente la atención que recibió, sino posterior ingresan a lo que es la unidad de infectados con una secuela de una sepsis, rechazo de material, sepsis de sitio quirúrgico. Como decían, por eso se trata de abordar a la familia para que brinde una adecuada atención y cuidados en el lugar con respecto a las heridas, a la hora de la deambulación, si son fracturas de fémur, si puede apoyar o no, o si tiene los medios. Entonces, estos factores, aunque son completamente externos, hace que el usuario tenga que ser rehospitalizado otra vez, ¿verdad? Ingrese nuevamente con estas secuelas. Tenemos a veces usuarios que ingresan y el accidente de tránsito fue hace un año y todavía están en ese proceso de recuperación, porque han hecho fallos de materiales, porque las heridas por el consumo de esas sustancias adictivas no le ha ayudado en lo que son las regeneraciones de los tejidos. Entonces vemos que el impacto económico a nivel de Caja Costarricense de Seguro Social es bastante alto. Días cama, son días cama, alimentación, cuidados recibidos, con todos los entes que tenemos que coordinar para que salud mental, nutrición, alta hospitalaria, entonces todos entes tienen que venir e involucrarse, entonces crea un autoconsumo en hospitalización y a la hora de las facturaciones. El contacto con el usuario es muy importante porque gracias a la comunicación, al diálogo que uno tiene día con día al usuario, al realizarle con los cuidados, vamos detectando estas necesidades que cada uno de ellos requieren, ¿verdad? Porque ya ellos van creando una confianza con enfermería, entonces nos van expresando sus necesidades. ¿Por qué? Porque no solamente, como decíamos, es por el diagnóstico que ingresó. Hay otras necesidades que abarca la familia, que abarca el lugar donde viven, ¿verdad? Es la parte social, la parte económica que también se ve involucrado y es un factor bastante importante en los cuidados que van a requerir. Entonces, lo que hacemos es venir y contactar a aquella familia, comunicarnos con ellos para saber cuál es el apoyo que ellos tienen, los requerimientos, las cosas que ellos van a necesitar en el hogar. Entonces venimos y brindamos ese apoyo con los entes lineales que nos colaboran y que tenemos en la institución: trabajo social, alta hospitalaria, salud mental, hasta nutrición, porque son requerimientos nutricionales que también van a tener, porque quizás nutricionalmente ellos por el alto consumo de ingesta de alcohol, la alimentación es completamente diferente.
Entonces, tratamos a cada uno de los usuarios completamente diferente, porque las necesidades de un usuario no son las necesidades de otro. Así detectamos con ellos que el familiar nos exprese qué es lo que necesita en el hogar, cuáles son los requerimientos o el conocimiento que ellos tienen con respecto a una limpieza de una herida, ¿verdad? Saber cuáles son los signos y síntomas por los cuales tienen que reconsultar o qué es lo que ellos tienen que indicarle al médico tratante a la hora de la consulta, que cuáles signos, si vieron enrojecimientos, si vieron salidas de secreciones, para que esta comunicación entre nosotros, entre los familiares y los demás entes que nos ayudan, proporcionar al usuario una buena atención con calidad y calidez. Sí, digamos, como país tenemos muchos lemas que, ¿verdad?, que normalmente los conocemos o en los mismos comercios lo vemos. Por ejemplo, si tomas no conduzcas. Entonces uno trata de realmente hacer hincapié en cada uno de estos lemas y expresarle tanto a los usuarios como familias las secuelas que pueden tener, no solamente a nivel personal, sino cómo podemos hacer una afectación a otras familias, ¿verdad?, que se ven bastante involucradas y que muchas veces no tienen nada que ver con esa relación, pero sí, por más de que anden con precaución, siempre tienen esas secuelas, ¿verdad? Y es bastante doloroso como lo podemos ver por todo el proceso que tienen que realmente pasar. Entonces realmente se le hace un llamado de conciencia de que también tenemos que pensar en el daño que nos hacemos nosotros al venir y consumir cada una de esas sustancias, como también el daño que ocasionan a otras personas que realmente no tienen nada que ver en este proceso, que realmente hasta niños vemos involucrados, ¿verdad?, que sufren consecuencias de estos accidentes de tránsito, del consumo de estas sustancias, y realmente es doloroso de ver a cada una de aquellas familias cómo tienen que pasar esos procesos, que es no solamente la lesión, sino la parte emocional, que ellos tienen esta afectación y que quedan secuelados con bastante daño, y es de por vida en muchos de ellos. Bueno, continuamos con nuestro programa Hablemos de Enfermería y le extendemos un gran agradecimiento a la doctora Gretel Cubillo por su participación y todos los aportes que nos brindó a lo largo de esta intervención. También queremos extender un agradecimiento muy especial al Comité de Adicciones del Colegio de Enfermeras de Costa Rica, representado por su coordinadora, la doctora Erika Badilla Sánchez, quien nos ayudó con la preparación de todo el contenido y coordinación de estas entrevistas para este programa que les estamos llevando el día de hoy. Como lo prometimos, ahora vamos a escuchar al doctor Randall Vindas Cascante, jefe de la Unidad de Neurocirugía y Unidad de Cuidado Intensivo Neuroquirúrgico del Hospital San Juan de Dios, quien nos ampliará más sobre el tema de la atención al paciente con adicción a sustancias psicoactivas. La unidad de cuidado intensivo, neuroquirúrgica del Hospital San Juan de Dios, alrededor anualmente atiende 330 personas por año. El año pasado tuvimos un censo de 334 pacientes. De ese total, 115 fueron pacientes politraumatizados y de ese porcentaje total, alrededor del 40% representaban aquel usuario que ingresó con algún tipo de sustancia psicoactiva que se detectó en el servicio de emergencias. Principalmente se atiende son traumas craneoencefálicos, ¿verdad? Llámese sangrados, hematomas,
también fracturas de hueso craneal, así como también lesiones en la columna vertebral, ya sea con daño medular o solo fractura vertebral. Esas son las principales incidencias que tenemos a nivel de atención en la unidad crítica principalmente. Desde el momento que sabemos que va a llegar un paciente a la unidad, hay una coordinación previa, ya sea con emergencia o sala de operaciones, que son principalmente los servicios que nos refieren los pacientes. Una vez que se ha hecho esta coordinación, ya tenemos una idea de qué es el paciente y qué es la principal necesidad que tiene ese usuario, ¿verdad? En base a eso vamos preparando la unidad del paciente. Al momento de su llegada lo recibe un profesional. La unidad se maneja prácticamente solo con profesionales. Lo recibe un profesional desde el momento de su ingreso. Este profesional empieza una recogida de datos y parámetros fisiológicos para ver qué es lo que hay que solventarle a ese usuario principalmente. A raíz de esto, también hay otras cosas en su entorno, ¿verdad? Que es la familia la que está preocupada por qué le pasó a su familiar y demás. Lo abordamos al usuario, por ejemplo, tenemos una oficina ahí donde llegamos, recibimos a los familiares directos, en este caso, les explicamos cómo funciona, cuáles son las normas, cuál es el pronóstico, acompañado siempre con la parte médica que nos va a dar una luz a seguir en ese momento y poder brindarle a los familiares, en este caso, una orientación más específica de qué esperar en este proceso de hospitalización, que usualmente son bastante prolongados. Las secuelas, digamos, si estamos hablando tanto de la parte anatómica, fisiológica, también vemos la parte sensorial. Ese tres tipos de secuelas son bastante altas en el servicio. El paciente, al tener ese trauma, principalmente craneoencefálico, entonces se ven afectados un montón de estructuras a nivel cerebral. De porcentaje estamos hablando de 80-85% de los pacientes quedan siempre secuelados, ¿verdad? Que van a requerir de otra persona para sus actividades cotidianas en el hogar, en el momento ya de la alta hospitalaria. El usuario, digamos, por el mecanismo del trauma y su diagnóstico, tienden a estar en el servicio de un mes a un mes y medio aproximadamente. En este periodo de tiempo se van viendo las diferentes necesidades que va a tener en el momento de la alta médica. Se coordina con el personal de educación en servicio, la unidad de alta hospitalaria, para poder orientar a los familiares que se van a hacer cargo de estos usuarios, su tratamiento y las necesidades, poder solventarlas en el hogar, ¿verdad? Se les explica cómo movilizarlos. Son pacientes que usualmente se egresan al hogar con dispositivos para respirar, para alimentarse. Entonces el familiar necesita orientación sobre esto. Eso lo captamos antes del egreso, le damos esa orientación al paciente, le evacuamos las dudas. También posterior al egreso, algunos usuarios que se van con algún tipo de herida, algún tipo de lesión, en el servicio los recibimos posterior al egreso, ¿verdad? Ahí coordinamos una cita, los recibimos, los valoramos, les damos el seguimiento o el tratamiento que requieren, los seguimos citando periódicamente hasta que se produzca una resolución completa ya de la lesión o la herida que tienen. También, por último, les damos seguimiento vía telefónica. Como es tanto el tiempo que duran en el servicio, ¿verdad? Entonces se produce una dinámica muy bonita en lo que es el personal y los familiares. Entonces se les dan los números de extensiones del servicio para que tengan alguna duda que haya surgido posterior al egreso, poder evacuarla inmediatamente. En el caso de salud mental es indispensable para nosotros el apoyo que nos brindan. ¿Por qué? Porque podemos abordar tanto al usuario como a la familia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es solo el accidente como tal, ¿verdad? Sino que hay una historia de consumo tal vez posterior a eso o previa en el entorno de la familia que tenemos que también abordar, ¿verdad? Porque el paciente va a regresar a ese entorno, va a regresar a ese lugar, entonces hay que saber manejar todo ese tipo de cosas. El personal de salud mental nos colabora con toda esa parte, además de las referencias que llevan posterior al egreso para poder darle seguimiento y detectar alguna eventualidad luego. Depende de las necesidades del usuario, así van a ser las coordinaciones que realicemos, ¿verdad? Tenemos coordinaciones con el IAFA, entonces lo que se hace es una referencia, se le explica al familiar cómo funciona para que esto siga en el trámite posterior a que ya el hospital, digamos, acabó su proceso de curación y rehabilitación. Finalmente hablábamos un poco de la representación y el impacto económico que tiene este tipo de atenciones, ¿verdad? Para la Caja Costarricense de Seguro Social. En el servicio de neurocirugía, ¿qué tanto ha afectado esto, tomando en cuenta también que venimos, ya estamos, digamos que al final de una pandemia, se puede decir, que tanto ha aumentado los índices de consumo? O sea,
todos esos datitos se nos puedes ampliar un poquito más. Listo. En el año 2021, también, que son los datos más recientes que tenemos, sí se vio un incremento, ¿verdad? Principalmente asociado a que las personas estaban en su hogar, el manejo del estrés, ¿verdad? Y el tema pandemia y demás. Entonces sí se vio un aumento, principalmente los fines de semana, ¿verdad? Viernes en la noche, domingos en la madrugada hasta amanecer lunes. Entonces, en esos días la incidencia de ingresos de pacientes, principalmente que sufrieron un trauma a causa, ¿verdad?, de alguna sustancia psicoactiva, llámese alcohol principalmente, que es lo más común que recibimos, sí hay un aumento importante. A nivel de gastos, la institución solo en el año 2021 gastó alrededor de 16.000 millones en la atención del trauma. El INSS anda alrededor de 40.000 millones anuales de inversión propiamente en lo que es tratamiento y rehabilitación de pacientes traumatizados. Las principales consecuencias, ¿verdad?, que vamos a tener a nivel anatómico y a nivel familiar del entorno posterior a un accidente, principalmente si hay consumo de sustancias psicoactivas, es quién se va a hacer cargo de ese usuario, quién se va a hacer cargo de ese paciente que sufrió y que quedó ahorita dependiente de dispositivos para respirar, dispositivos para alimentarse, ¿verdad? Muchas veces la familia no tiene las condiciones, no tiene los recursos o no tiene el apego hacia al usuario, entonces quedan en abandono. Hay que coordinar con otras instituciones como el PANARE para ver dónde se les alberga y que reciban las condiciones que requieren en ese momento, ¿verdad? Eso conlleva tiempo de hospitalización más prolongadas para las coordinaciones necesarias. Aquí involucra la gente de trabajo social que nos colabora con esa parte. También a nivel anatómico, ¿verdad?, se producen otras lesiones donde el usuario va a depender completamente para sus actividades, ¿verdad? Es en la mayoría de casos, estamos hablando de un 80-85% de estos usuarios que van a ser dependientes completamente. Además, su diario vivir se ve completamente afectado. Importante aprovechar el mensaje a la población en este día tan importante, es que seamos responsables cada uno, seamos responsables con nuestras familias, con nuestro entorno, ¿verdad? Porque un acto irresponsable, ¿verdad?, puede repercutir sobremanera en nuestra calidad de vida, en nuestras familias, ¿verdad? El consumo de alcohol, aunque sea permitido igual, es una sustancia psicoactiva que en cuestión de 2 tragos ya perdemos capacidad de reacción, capacidad de respuesta ante una eventual situación, y eso nos puede conllevar a daños a futuro. Gracias por continuar con nosotros en Hablemos de Enfermería. Y es que el consumo de drogas, tanto legales como ilegales, está cada vez más y más presente en nuestra sociedad, convirtiéndose en un serio problema de salud pública que está generando consecuencias negativas, no solo en el ámbito individual de quien las consume, sino también a nivel familiar y de la sociedad en su conjunto. De acuerdo con los datos aportados por los 6 informes de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, en Costa Rica el alcohol es la sustancia de mayor consumo tanto una vez en la vida como en los 30 últimos días. Sin embargo, el tabaco también aporta cifras necesarias a considerar, ya que al igual que la primera, por su disponibilidad y legalidad, representa un riesgo como sustancia psicoactiva de inicio en la población en general. Justamente nuestro próximo invitado, el doctor Manuel Wiesel Aguirre, enfermero del Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia IAFA, nos explicará a continuación parte del proceso evolutivo que ha tenido el consumo de drogas en nuestro país y cuáles son los tipos también de drogas que han ingresado recientemente al mercado nacional. Si nosotros tuviéramos la opción de ver periódicos antiguos de los años 40, 50, 60, veríamos titulares alarmantes de que apareció
un puro de marihuana en Cahuita. Eso significa que actualmente, por la historia y por la evolución del consumo, ya que haya aparecido un puro en Cahuita, ya eso no significa nada. La marihuana se consolidó como parte prácticamente, en términos irónicos, hablemos de que forma parte de la canasta familiar de mucha población actual. Forma parte del enamoramiento que tiene el adolescente actualmente y particularmente de todo lo que representa el grupo académico, la gente joven que está trabajando en diferentes áreas donde nuclea gran cantidad de jóvenes. Me refiero a algunos lugares, a centros de atención, de llamadas, etcétera, etcétera. Juntamente con la marihuana se fue agregando la benzodiazepina, el alcohol como tal, como una droga lícita, el consumo de tabaco, que estamos hablando que el tabaco es una droga potente, es una droga adictiva, es una droga que destruye, que genera un presupuesto muy alto de lo que representa la salud y la atención de la Caja Costarricense para las personas que van sufriendo los efectos de una enfermedad que va matando a través de un cigarro. Pero juntamente con ello se ha ido instalando la cocaína, se ha ido metiendo ya en Costa Rica como uno de los distribuidores a nivel mundial. Ya no es un lugar de paso, ya es un lugar donde la cocaína se queda y se consume en grandes cantidades, más allá de la exportación y de los grupos narcotráficos que pretenden llegar a Estados Unidos con estas sustancias. Costa Rica evolucionó a un punto tal de que en este momento compite con el consumo en un nivel muy alto, tanto como el nivel que tiene España, que pudiera tener Argentina, que son países que tienen 50 millones de habitantes, contra 5 millones de habitantes que en porcentaje realmente está compitiendo este país tan pequeño en ese nivel de consumo. Básicamente este es un resumen que permite también ponernos al tanto de la peligrosidad que representa el ingreso de drogas nuevas como la que podemos mencionar, en este caso el TUSI, la cocaína rosada, que en realidad no es una cocaína, es un componente sintético, es un componente macerado, por así decir, establecido en laboratorio. Es una droga sintética que va a generar efectos mortales de amplio espectro. Tal es así que yo con un grupo terapéutico les decía, señores, si el TUSI mata, quiere decir que entonces la persona que la vende es un sicario. Directamente está poniéndole una pistola, un revólver para que se pegue el balazo esa misma noche y termine falleciendo. El TUSI es una droga altamente mortal y si se nos está instalando, la situación que viene es muy grave. En Costa Rica estamos viviendo una realidad muy singular, muy difícil de entender y particularmente cuando afecta a la población de personas menores de edad, eso nos lleva a sentir más la preocupación por el consumo de sustancias psicoactivas. De hecho, hay una historia muy larga de la civilización y la cultura humana en consumo desde la época de Babilonia o más allá. Los chinos con su famoso consumo de opio y todo lo que tiene que ver con el camino de la seda, las ciudades que se construyeron, las guerras que se generaron. A lo largo de la historia, el consumo de sustancias psicoactivas juntamente con el manejo religioso y el manejo militar siempre estuvieron asociadas. Pero posterior a eso, más allá del manejo de metanfetaminas que en Alemania se generó como consumo masivo, a partir de las ideas de Hitler para que todo el mundo estuviera concentrado en un objetivo que era eliminar a todo un pueblo, a toda una raza, a todo un grupo de personas que para ellos significaban todo un proceso, un peligro económico según la versión del Tercer Reich. Dejó en Alemania grandes rasgos vinculados con el consumo. Esto luego lo copiaron los irlandeses, lo copiaron los ingleses, porque vieron que el consumo de metanfetaminas daba para ser grandes guerreros, luchadores incansables y no tener conciencia de lo que estaban haciendo en materia de la muerte y la destrucción. Toda esta línea de consumo se socializó de tal manera
que nosotros fuimos absorbiendo parte de la tendencia relacionada con el consumo, el narcotráfico. Las guerras que se generaron en Afganistán y en Vietnam trajeron a toda el área de América Latina consumos enormes de drogas, su correspondiente venta y manejo ilícito y todo lo que corresponde a la enfermedad y la muerte. En este momento Costa Rica diríamos que está en pañales todavía, que está en pañales en consumo de tetrahidrocannabinoides, por ejemplo. Está en pañales porque es muy poco realmente lo que representa el consumo como tal que no tiene, por ejemplo, Estados Unidos. Estados Unidos ya tiene drogas sintéticas, tiene drogas de laboratorio, tiene una marihuana sintética inventada por médicos alemanes que cambiaron simplemente la estructura de la fórmula que contiene el tetrahidrocannabinoides y entonces lograron hacer el K2, el K10, el K90 en este momento. Situaciones de mezclas y sustancias que van carcomiendo, por así decir, la piel, las venas, los ligamentos y que llegan incluso a las amputaciones. Hay una droga que en este momento está muy de moda en muchos otros países como por ejemplo España, Colombia, una sustancia psicoactiva que se comercializa muy rápido en Argentina, pero además es muy cara. Ya llegó a Costa Rica, ya hace rato se instaló, ya las personas menores de edad que nos llegan como usuarios a nuestro servicio de atención directa en valoración, en internamiento y demás, ya la están consumiendo. Una mínima cantidad en gramos representa un gasto de 30.000 colones. Entonces, para muchos es más fácil, digamos, utilizar cocaína barata, más fácil seguir con el consumo de la marihuana, pero ya hay una gran cantidad de personas que están en el consumo de esta sustancia. Básicamente se le llama la cocaína rosada, pero no tiene nada que ver con la cocaína en realidad. Acá tengo una foto de una revista La Semana que muestra más o menos cómo es el color de esta sustancia. Pero además tiene un sabor muy acentuado a fresas, de manera tal de que la persona que la consume, la inhala, pueda disfrutar de algo agradable mientras lo está incorporando en su cuerpo. Esto va a traer una serie de eventos que finalmente terminan con la muerte dependiendo del paradigma individual, el procesamiento metabólico, la función hepática, la tendencia renal que tenga la persona y también los componentes psicológicos que se van a mover a través de los manejos de norepinefrina, dopamina, serotonina, etc. En algunos casos, por ejemplo, estaba viendo algunos detalles relacionados con casos que se han documentado. En algunos casos, por ejemplo, en Medellín, el consumo de drogas llega a un 3.6% de la población, predominantemente entre personas de 19 a 20 años. Puede también generar situaciones como un paciente hombre de 26 años que ingresa al servicio de urgencias de alta complejidad tras haberse arrojado en 2 ocasiones de un puente. O sea, las condiciones que genera esta sustancia lleva a tendencias alucinógenas, de tal manera que ya lo vinculado con la sensación se mezcla con un grado de psicosis demencial, al punto tal de que si el consumo de la sustancia no lo liquida como tal por un efecto orgánico tóxico, en este caso la sobredosis, lo va a liquidar las acciones que va a cometer la persona en su conducta, por la razón que genera el evento psiquiátrico, diríamos, más que mental, normal. Estamos hablando de una normalidad que te lleva al hecho de que en cuanto a los posibles riesgos, vamos a tener riesgos cardiovasculares, neurológicos, metabólicos y renales. El triage, por ejemplo, en fase 1,
presenta dolor torácico, presenta síntomas de falla cardíaca, presenta disnea, presenta una taquiarritmia imparable, inestable, con un colapso hemodinámico muy alto, circulatorio, va a crear convulsiones, va a generar convulsiones y va a tener un fenómeno focal neurológico, casi como si estuviera haciendo un derrame cerebral, un accidente cerebral vascular. También en el caso de un triage de segundo nivel, vamos a tener estados mentales alterados, una agitación psicomotriz, náuseas, vamos a tener vómitos de sangre, deshidratación, dolor abdominal, dolor muscular y una hipertermia muy alta, casi como la que genera una intoxicación con éxtasis. Y en un grado 3 de triage vamos a tener riesgos descriptos que consideramos de alta complejidad, ¿verdad? Como veremos, este tipo de polvo, líquido o cristales que se presentan para el consumo van a estar asociados a una condición de riesgo de muerte muy alta. Se está vendiendo, ya se está consumiendo en Costa Rica y juntamente con ello traemos los aires de muerte también de Estados Unidos que tiene que ver con el consumo de heroína. La heroína básicamente ha sido una sustancia que se ha estado consumiendo puntualmente por extranjeros, gente que vive en playas. Nos acercamos a Santa Cruz, la zona de Tamarindo, personas con alto poder adquisitivo, pero que ya se ha llegado a San José. Ya hay mucha gente que está en el consumo de la heroína. La heroína como tal es altamente adictiva. Sin embargo, si hablamos de fentanilo, que fentanilo es un medicamento básicamente utilizado inicialmente como una sustancia analgésica potente, el fentanilo va a tener 50 veces más adictividad que la heroína. Y si mezclamos la heroína con fentanilo y a eso le agregamos cocaína y lo colocamos en una jeringa y luego se introduce por vía endovenosa, lo que vamos a tener es un feedball. Es una bola rápida que llega al cerebro, genera alrededor de 300 momentos similares a los que se relacionan con el orgasmo. 300 orgasmos en menos de 20 minutos probablemente determine la muerte de la persona. Esto está ya muy instalado en Canadá, está muy instalado en Estados Unidos. El nivel de toxicidad, el nivel de muerte por inyección llega a alrededor de 1.400 personas por noche, personas que fallecen, gente muy joven, y estamos llegando a un nivel de 100.000 muertos en Estados Unidos por efecto de toxicidad relacionado con el fentanilo, la heroína y la mezcla con cocaína. La vía endovenosa aquí se usa poco, sin embargo ya se está utilizando y eso representa que tenemos gente con serios problemas de adicción. Conocí un enfermero que era una eminencia en cuidados intensivos en un hospital muy importante de Costa Rica. Actualmente es una persona que prácticamente vive en la indigencia, vendiendo sus cositas, a los efectos de poder sobrevivir y seguir con el consumo, que ese es el punto básico, que la persona queda amarrada y en ese amarre, a pesar de todos los tratamientos, a pesar de los manejos que se dan con opositores al fenómeno de la heroína, la persona sigue en consumo, mantiene el consumo y se tiene que llegar entonces a la conducta de mantener en consumo a alguien, como lo hace Holanda, como lo hacen otros países, porque ya no se puede detener. Disminuir el efecto del consumo, disminuir en alguna medida la vida de miseria que tiene, llevarlo a conectarse de nuevo con el estudio, ver de qué mejor manera se puede llevar adelante una relación social distinta, pero una vez que se cruzó la raya, muchas veces es muy difícil regresar. Eso significa entonces que estamos ante la presencia de otro tipo de guerra, no una guerra como la de Ucrania, no una guerra como la que proponen en este momento algunas potencias para Norteamérica, con una provocación que se está dando muy cerca de este país.
sino una guerra que está matando desde adentro a los pueblos, que está destruyendo a la familia y que fundamentalmente está despedazando el área educativa de adolescentes, la capacidad cognitiva, el interés por el estudio y todo lo que representa la unidad familiar. La situación de ingreso de drogas nuevas al país, no sé si está siendo considerada realmente como parte de la dinámica, la problemática y los programas de atención que debería tener Costa Rica a nivel de lo que representa el Ministerio de Salud como tal. El consumo y la distribución de drogas ilegales es una problemática global, con graves repercusiones en la salud y bienestar de las personas. En virtud de ello, la ONU aprobó en el año 1987 la Resolución 72-112 para alcanzar una sociedad libre del abuso y el tráfico ilícito de drogas. Son 10 segundos de euforia por 10 minutos de depresión, luego una adicción. Con toda esta información llegamos a la parte final de nuestro programa semanal, haciendo hincapié que desde luego el riesgo que tiene el consumo de sustancias psicoactivas para nuestra salud y organismo es trascendental, sin duda una problemática que nos compete a todos como sociedad, y es por eso que desde nuestra corporación nos unimos a esta campaña de lucha mundial que promueve información veraz para evidenciar, prevenir y tratar este uso indebido y tráfico ilícito de drogas por medio de la atención basada en pruebas y el cuidado que requieren las personas con adicción a estas sustancias. Agradecemos su fiel compañía en esta edición del programa Hablemos de Enfermería. En nombre de todo el equipo de producción y periodístico de la Unidad de Comunicación a cargo del ingeniero Federico Lancheros, Jorge Rojas en el manejo de redes sociales y esta servidora, les deseamos un excelente fin de semana. Hasta pronto.